Hola, buen día, niños de mis pequeños genios, para comentarles que hoy vamos a hacer otro video respecto a los temas vistos en clase. El día de hoy vamos a abordar temas relacionados con el promedio para niños de grado cuarto, pequeños genios, Florencia Caquetá. Entonces, esta es la guía correspondiente al día. Sí, entonces, es el 26 de mayo del 2020. Entonces, comenzamos con las explicaciones correspondientes y luego el desarrollo de actividades dentro de la clase. Entonces, el promedio, una medida de tendencia central. ¿Listo? Comenzamos diciendo que es el promedio, asegurando que el promedio, ¿cierto? Es una medida de tendencia central, ¿sí? Que defiende su centro, o sea, la parte central o la mitad prácticamente, no necesariamente la mitad, pero sí como a su centro, ¿sí? En identificar el valor que mejor ejemplifica los datos, es decir, el valor que como que más se adapta al estudio, ¿sí? Ahora, el promedio también es llamado media aritmética o simplemente media y se representa con una X y un palito encima. Este es el símbolo del promedio o de la media, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve el promedio? Pues, aunque no parezca, se usa en todas las actividades de la vida. Nos permite calcular qué va a pasar en forma general, ¿sí? O se espera que pase. Por ejemplo, si una empresa vende en promedio, ¿cierto? Pues una empresa de calzado, ¿no? En promedio 30 zapatos por mes, ¿sí? Pues el otro mes, ¿sí? Por ejemplo, si estamos a mayo, esperamos que en junio venda 30 zapatos, porque ese es su promedio, porque es el dato como que mejor ejemplifica las ventas de ese producto. ¿Listo? Listo. Entonces, este niño dice que ya entendió. Dice que si dice que en promedio se come 3 papas fritas, ¿cierto? Por semana, obviamente. Es muy probable que la próxima semana se coma 3 papas fritas, ¿sí? Porque ese es su promedio, 3 papas fritas por semana. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos el promedio? Bueno, el promedio es fácil de calcular. Consiste en sumar todos los datos y dividirlo entre el total de personas o el total de encuestados. Aquí hacemos referencia con los datos. Por ejemplo, este niño tiene 4 años. Es un niño, pero no vamos a sumar uno. Vamos a sumar su edad, que es 4 años, ¿sí? No sumamos uno porque es un niño, sino que sumamos 4, que es su edad. Aquí sumamos el 7, aquí sumamos 6 y así sucesivamente. Sumamos los años y nos sumamos la cantidad de niños, ¿sí? Ahora, tenemos ¿cuántos niños? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 niños de distintas edades, de 4 años, de 7 años, de 6, de 5 y de 9, ¿sí? Que hay unos que se repiten. Ah, bueno, se repiten, como en el caso de los de 5 años. Pues volvemos a sumar el 5, no hay problema. ¿Listo? 7 años, 7 años y 9 años. ¿Listo? ¿Entre qué número lo vamos a dividir? Entre todos los encuestados. ¿Cuántos niños fueron encuestados? O mejor dicho, ¿a cuántos niños se le preguntó su edad? A 10 niños. Entonces, tendremos que hacer 4 más 7 más 6 más 5, ¿sí? Sumar todos los valores de los años, ¿cierto? No de los niños, uno más uno, no. Sino de los años, que es 4 años, 7 años, 6 años. Y dividirlo entre 10, porque son 10 niños los que se encuestaron. ¿Listo? Entonces, eso nos da como resultado, ¿sí? Que tenemos sumar los valores de los datos, como ya lo estaba diciendo, dividir entre 10 porque son 10 encuestados, ¿sí? 10 niños a los que se les hizo la pregunta, y obtenemos que nuestro promedio es 6, ¿sí? ¿Qué quiere decir 6? Que en promedio los niños tienen 6 años, que es muy probable que al preguntarle la edad a un niño esté muy cerca a los 6 años o tenga 6 años. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos el promedio de datos agrupados? ¿Qué son los datos agrupados? Los datos agrupados son aquellos que están en tablas, ¿cierto? O en gráficos de barras, ¿sí? Como ya trabajamos las tablas de frecuencia y los gráficos de barras, entonces son aquellos datos que ya están agrupados, que están listos para un análisis. Obviamente, como nosotros podemos tomar información no agrupada, así como en el caso de las edades de los niños, y construir una tabla, podemos tomar una tabla y extraer información de ella para construir pues una serie de datos, no agrupados, obviamente. Ahora, recordar, obviamente, que la frecuencia de una tabla es cuántas veces se repite este dato.
En este caso, por ejemplo, la altura de algunos niños de mis pequeños niños, de grado cuarto, 100 centímetros, que sería un metro. Entonces, aquí nos está dando la variable en centímetros. Entonces, son 100 centímetros. Y este 2 nos quiere decir que hay dos niños que miden 100 centímetros. Este dato de acá que nos dice que hay 3 niños que miden 110 centímetros, que hay 2 niños que miden 120 centímetros y que hay un niño que mide 150 centímetros. ¿Cuántos niños hay por todos? Ah, pues hay 8 niños. 2 de 100 centímetros, 3 de 110, 2 de 120 y uno de 150. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Debemos sumar 2 veces, ¿cierto? El 100. ¿Por qué 2 veces? Porque no es un solo niño el que mide 100 centímetros, son 2. ¿Listo? Y la cantidad de niños sería 8. Bueno, ¿para qué nos sirve este 8? Pues para saber que vamos a dividir entre 8, porque son todos los encuestados. Y miren, 100 más 100. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí en la frecuencia nos dice que hay 2 niños con 100 centímetros de altura, ¿cierto? Ahora, 110 más 110 más 110. Ah, es que hay 3 niños. Sí, miren, 1, 2, 3 niños que miden 110 centímetros. ¿Y el 120 por qué está 2 veces? Ah, pues porque hay 2 niños de 120 centímetros, 120 y 120. ¿Y el 150 por qué una vez? Pues porque solo hay un niño que mide 150 centímetros. Como en el proceso anterior, sumamos todos esos datos y lo dividimos entre la cantidad de niños encuestados o la cantidad de personas a las que se les preguntó. ¿Por qué no sumamos 1 más 1 más 1? No, porque no tenemos que sumar eso, tenemos que sumar el dato que nos da aquí, su altura, ¿sí? Entonces la altura en promedio es 115 centímetros. ¿Qué nos dice eso? Que es muy probable que al preguntarle a un niño de estos esté muy cerca de ese dato o que tenga esa altura. ¿Listo? Porque esto es nuestro promedio. Listo. Ahora, estrategia para hallar el promedio. Como ustedes saben, ¿cierto? La multiplicación es una suma abreviada. La multiplicación es una suma abreviada. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en vez de sumar 100 dos veces, ¿cierto? Hacer 100 más 100, pues hacemos 100 por 2. Miren, acá, 100 por 2. Y acá, en vez de hacer 110 más 110 más 110, hacemos 110 por 3. Y lo mismo en el 120. En vez de hacer 120 más 120, pues simplemente colocamos 120 por 2. Miren, de esta forma. La altura, ¿cierto? Miren, o la variable, ¿cierto? Que es 100 centímetros por su frecuencia. Por su frecuencia. Lo mismo acá, 110, que es la altura de otros niños, por su frecuencia, como hay 3 niños. Esto que estamos haciendo aquí es como si estuviéramos haciendo 100 más 100, ¿sí? Y aquí es como si estuviéramos haciendo 110 más 110 más 110. Entonces, este proceso es una estrategia para que quede más corto el cálculo. Ahora, simplemente multiplicamos, tenemos estos datos y nuestro resultado no va a cambiar en lo más mínimo. Tendremos como promedio 115 centímetros, que ya había explicado que quiere decir que es muy probable que los niños midan eso, sí, al preguntarle a uno de esos niños que mida 115 centímetros o que su altura esté muy cerca de esos 115 centímetros. Porque este es el dato que mejor ejemplifica los datos en general, o sea, la encuesta, lo que se realizó como estudio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué deben hacer ustedes? Ustedes lo que deben hacer es analizar esta tabla, ¿sí? Y analizar también esta tabla, este diagrama de barras, ¿sí? Esta tabla de frecuencia, este diagrama de barras, y hallar el promedio en cada caso. O sea, hallar el promedio de la altura, ¿cierto? Pero miren, de aquí cambia. Aquí pueden utilizar la estrategia. Si quieren sumar 116 veces y 125 veces, lo mismo que 154 veces, claro, lo pueden hacer. Pero pues también pueden hacer la estrategia de 100 por 5, de 110 por 6, de 120 por 5 y de 150 por 4. ¿Sí? Importantísimo, no vayan a olvidar esto. ¿Entre qué lo tenemos que dividir? Ah, ¿entre qué número? Pues entre todos los encuestados. ¿Cuántos fueron todos los encuestados? Vea, 5 niños de 100 centímetros, 5 niños de 120 son 10, 6 niños de 110 son 16 y, 4 niños de 150 son 20. Tenemos que dividir nuestro resultado entre 20. Lo mismo acá. Entonces tenemos que hacer 5 años, ¿cierto? 5 por, ¿cuántos niños hay? 2. Entonces por 2. O 5 más 5, como lo quieran hacer.
El mismo análisis que se hace con la tabla, tienen que hacerlo con el diagrama de barras. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí los datos están expresados de otra forma. Pero si analizamos, miren, este 5 años corresponden a 2 niños, este 6 años corresponden a 4, este 7 años corresponden a 2, 8 años corresponden a 8 y 9 años corresponden a 10. Simplemente hacemos los respectivos cálculos para hallar el promedio, ¿sí? Entonces espero que les rindan las actividades, que logren cargar esto en Classroom en los tiempos correspondientes y les envío un abrazo muy fuerte, que estén muy bien.